Professor Maldonado requested me that I give a talk twice. The first on my own research, which I talked yesterday, that is historical studies, history of historical studies in Japan. And the second one, he requested me to give a talk on methodology of history. And so today, I would like to present you my idea of a new world history on the basis of my own research, which I talked yesterday. And so the title of my talk today is Toward a New World History. Bueno, muy buenas noches. Se siente muy alegre el profesor de poder estar aquí y también espera que ustedes hayan podido venir la sesión pasada el día de ayer. Ahora está aquí porque el profesor Maldonado, cuando le habló, le pidió que hiciera dos presentaciones. La primera, el día de ayer, en la que se enfocaba su investigación, una historia de los métodos de estudio de historia en Japón, y eso fue lo que presentó el día de ayer. Y el día de hoy, en lo que él está presentando un modelo nuevo, un metodológico de cómo hacer historia, que está basado justamente en su investigación, como la presentó también. Por eso el título que se ha puesto aquí, Hacia una nueva historia mundial. Y eso espero que poder presentarles el día de hoy. So this is the outline of my talk today. First, I would like to explore my discussion about necessity of a new world history. At first, I will repeat what I talked yesterday, and then I underline how important it is to create a new world history on the basis of my own research on Japanese historiography. And secondly, I have used the term world history in English, but maybe some of you have already noticed that the meaning of my using term my world history in Japanese, which is translated into English world history, is a little bit different from the English word of world history. And in the second part, I would like to explain the meaning of world history in English and the difference of the term between English and Japanese, the Japanese counterpart, which is translated into Japanese world history, but the meaning is a little bit different. And one more very delicate thing is that in English there are two terms, quite similar terms, world history and global history. What's the difference between the two? I will explain this at the second part. Ahora, en la primera parte va a haber algo de repetición lo que mencionó el día de ayer. Y también va a estar más que nada estresando el porqué y también subrayando la necesidad de por qué se tiene que tener un nuevo modelo de historia mundial, a fin de cuentas. Y en la segunda parte está esperando también explicar acerca de las diferencias más que nada en el lenguaje, en el significado de historia mundial. Porque también, y esto es un poco difícil para nosotros, porque les estoy traduciendo en español, y el profesor está tratando de explicar acerca de cómo se puede traducir algunos términos de japonés a inglés y luego de inglés a japonés específicamente cuando se trata de hablar de historia mundial, precisamente porque en inglés hay otros dos términos para este tipo de historia mundial e historia global, y cómo estos son importantes y cómo estos también pueden pasar al japonés al final de cuentas. And in the third part, I'd like to introduce you my own effort to make an international network on global world history. Since I am now working in the field of global history, I have to collaborate more with international colleagues. It is not sufficient for me to discuss everything in Japan with Japanese language.
So in the third part, I would like to introduce you my efforts on this point. And the last part, having this experience of making international network and collaborating more with international colleagues, I have now two very serious questions or problems to solve. That is, one, the positionality of myself and the language I use when I express my thought and write something to inform my thought. The language issue is very important. So this is the last part of my talk today. La tercera parte está enfocándose acerca de los propios esfuerzos que ha usado para crear una red internacional de conocimientos históricos y, como se menciona ahí, un colaborativo de historia global, porque únicamente no puede conversar con solamente historiadores japoneses que hablen su propio idioma acerca de la historia global. Ha tenido que contactarse con diferentes historiadores en diferentes partes del mundo para crear esta red, y va a hablar acerca de los esfuerzos y su trabajo que ha hecho para crear esta red. Y luego la cuarta parte va a ser las preguntas acerca de la posicionalidad, en la cual se refiere a él mismo, y el lenguaje en que él mismo se usa para transmitir las ideas y comunicarse con las diferentes personas también al mismo tiempo. Y con eso estaría concluyendo una vez que termine esta presentación. Now let's go to the first part. And at first I would like to show you the same slides as yesterday to make you remember what I talked yesterday. So this is the general view of world history in contemporary Japan. As I explained to you yesterday, the world is separated into several parts, several civilizations, and Japanese intellectual or Japanese historians usually believe that each part has its own history from the ancient time until today. And if you put all these individual histories together and make it and bind it with a string, for example, it makes the world history. That is the original. That is the basic idea of Japanese historians on world history. Y bueno, como aquí primero están mostrando las ya diapositivas que demostró el día de ayer, el cual muestra también cómo es que entonces en Japón y Asia ven cómo se ve la historia mundial por los autores. El mundo está separado en cada uno de sus diferentes países regionales o en cada uno de los continentes, y ponen la idea de que cada uno tiene entonces su propia historia separada de cada uno de ellos hasta que puedan conectarse aquí más adelante con Occidente. Esta es la forma entonces como Japón y como los antiguos profesores ven la historia entonces mundial, sin saber entonces cómo también pueden unirse todas ellas, como anidarse o amarrarse para entonces crear un nuevo todo de historia mundial en sí. And this style of world history has advantage and disadvantage. The first advantage is a geographical fairness. It covers all parts of the globe, and it believes that each part of the globe has its own history, and we should know each history. So it means that we, at least in Japan, youngsters who is taught this type of world history know quite well the history of each part of the world. But on the contrary, this has a very serious disadvantage. That is, this kind of world history builds a high wall
between Japan and other countries because it stresses the distinction between Japan and foreign countries' history, and it stresses the difference of the path human groups have passed. Ahora, este modelo tiene tanto ventajas como desventajas para su estudio. La ventaja inicial, como podemos ver, es la geografía. La idea aquí entonces es de que con este tipo de enseñanza de historia mundial, cada lugar, cada parte que tiene su propia geografía tiene su propia historia. Y si entonces al tener su propia historia se tiene que enseñar esa propia historia. Entonces, esto es lo que se está enseñando a todos los niños en Japón cuando crecen, que tienes tu propia historia. Entonces esta área geográfica tiene su propia historia y entonces se explica su propia historia de cada área geográfica en sí. Pero entonces ahí viene al mismo tiempo la desventaja. Al tener cada parte de su propia historia, se crea una gran muralla entre las partes geográficas en sí, dividiendo, diciendo, no, esta historia de aquí no es mi historia entonces. Y de esta manera creas una especie de separación entre diferentes grupos de seres humanos en la parte de historia, sin pensar que puedan en algún momento haberse conectado. Just an addition. So this kind of world history can shape Japanese identity very much. Strong identity and single identity of being Japanese was born by this kind of interpretation of world history, and at the same time, so it makes it very difficult for Japanese people to have multi-layered identity. Este tipo de historia, de hecho, ha ayudado para que Japón tenga una identidad propia y una autoidentidad fuerte de ser japonés. Ellos se identifican así como japoneses debido a este tipo de historia. Como he mencionado, crean una muralla alrededor. Pero debido a eso, les impide poder crear una identidad que tenga multifacetas, una multinacional, que pueda ver a otros como tal vez iguales a ellos. And this is the questions I asked you yesterday. This kind of Japanese style world history is still useful in the contemporary era. That was my question to you, and some of you have already answered to me, but I repeatedly ask you the fundamental question. That is, Japanese style world history has made a great contribution in line with national history to shape Japanese identity. In this respect, it has been very useful. But however, in this globalized world, is it sufficient to have a world history just for Japanese people and strengthening an identity of being Japanese? That is the question I asked you yesterday, and from now on, I will answer this question. Ahora, al día de ayer también al mencionarles este tipo de historia, les hice esta pregunta, que si este tipo de historia era útil ahora en este nuevo mundo multinacional, si Japón aún debería tener este tipo de historia, y ustedes claramente respondieron a esa pregunta también. Ahora estoy queriendo hacer esta pregunta un poco más fuerte, en la que dice, el tipo de historia mundial japonesa que hizo una gran contribución con la historia nacional para de esta manera moldear la identidad japonesa. Y en este respecto ha sido muy útil. Pero la pregunta ahora es, en este mundo globalizado, ¿es suficiente el tener una historia mundial solamente para la gente japonesa y para fortalecer una identidad de ser japonés? Esta es la pregunta que ahora les está haciendo. Y esta es la pregunta que ahora va a responder. So now, as you may know it quite well, what is the situation now, this contemporary world? We call it globalized world. And so we can find certainly a very rapid development of means for communication and transportation, like satellite TV, internet, mobile phone, airplane, etc. I came here by airplane by 20
more than 20 hours travel. From now on, tonight I have to return to Tokyo, and with more than 24 hours flight. But anyway, I can come here from Tokyo within a day. Of course, it is a very practical. It is very practical compared with the world more than 30 years ago. And this mobile phone you use now was first released for the first time sold in 2007, a little bit more than 10 years ago. Before that, we didn't have any mobile phone, but it is indispensable now to communicate each other for you. And at the same time, conspicuity. It is clear that there are many various global issues take place, such as climate change, environmental pollutions, economic recessions, various social disparities, global terrorism, explosion of information, etc. But so far, there is no effective ways for tackling all these issues, because there are many reasons. Of course, we don't have any solution for these problems, but what is very serious is that each country has its own national interest, and each country is now acting following this principle for their own national interest. Ahora, tenemos que mencionar cómo el mundo ha cambiado y se ha desarrollado bastante desde la última vez que nos hemos hablado. En los medios de, por ejemplo, desarrollo y transporte ha habido bastantes cambios, autos, aviones, etc. El profesor aquí mismo ha venido directamente de un avión en un vuelo y va a tener que irse también el día de hoy en otro vuelo que tiene que ir hacia Tokio de 24 horas. Pero el caso es que menciona que él puede ir hacia su hogar y venir incluso aquí en un plazo de un día, 24 horas. Hace 30 años eso habría sido muy complicado, muy difícil. No olvidemos luego también la creación de los teléfonos celulares. Hace 30 años eran simplemente otro tipo de teléfono nuevo que está apareciendo. Ahora es una forma vital y necesaria de comunicación alrededor del mundo, de lo que puede ocurrir, lo que es necesario. Y junto a ello vienen también bastantes problemas globales también. Están las disparidades sociales, los problemas ambientales, recesiones económicas, problemas en que todo el mundo está sufriendo en sí. Y en todo ello se encuentra cómo todos los países tratan de solucionar estos problemas también al mismo tiempo. Todavía no se han podido encontrar algunas soluciones y cada país por su propia cuenta está tratando de encontrar alguna solución en una forma que le beneficie a él más que nada. I forget to explain the meaning of the typewriter on the screen. That typewriter, I used this typewriter when I wrote my doctoral thesis in France more than 30 years ago. And at that moment it was very precious for me. There was no internet, there was no fax. And so I was in Paris at the beginning of the 1980s. At that moment, Tokyo or Japan was very far from Paris, and there was no internet, so I just sent a letter to my family, and the response came back to me after 2 weeks. But now it takes just one second or 10 minutes to communicate each other. That is quite different, and the typewriter has already lost its role, and it is now in the museum. So the time is changing like this, and very rapidly, certainly. Ahora se me olvidó mencionar que no había explicado el porqué de la máquina de escribir aquí. Bueno, la razón es porque esa es la máquina de escribir que usó el profesor cuando escribió su tesis doctoral en Francia hace ya 30 años.
Hace 30 años, como no existía fax, no existía el internet, no existía el celular, se tenía que usar, él estaba en Francia, en París, escribiendo, usando esa máquina de escribir, esa misma máquina de escribir que está ahí. Y le era muy preciada para él. Y también para poder escribir, sobre todo a su familia, como no había forma de comunicarse, tenía que escribirles en carta. Y recibió una respuesta de ellos en 2 semanas. Ahora con el internet simplemente le envías una vez y recibes una respuesta instantáneamente. Y bueno, ahora ya la máquina de escribir ha perdido su lugar en el nuevo mundo que tenemos hoy en día. Okay, so I now explain why it is necessary to have a new world history. So there are many global issues I explained in the former slide. And to tackle all these various global issues effectively, we need to have a strong identity of residents or inhabitants of the earth. That is the point I have to make. And we have already an identity of being Japanese or being Peruvian or being American, etc. But in addition to this, we need to have a strong identity of residents of the earth. And since the world history so far was successful to give people an identity of being a certain country's national, being Japanese, being Peruvian, etc. So why not a new world history can give an identity of residents of the earth to the people on the globe. A new world history is necessary to shape and nurture the identity of residents of the earth in addition to the national identity. That is the point I would like to explore. And it should regard the world as one, not separated, and try to understand the past of the world as a whole. I explained earlier that the current Japanese-style world history has characteristics of separating the world into several parts, several civilizations, and try to bundle it with a string, and we call it world history. But in my opinion, it is not necessary to divide the world into several parts, and we view the world as one, and try to understand the past as a whole, the past of the world as a whole. So in this respect, this is not, of course, a simple question. This is not simply a question for Japanese historians. This is also a question of historians of all countries in the world. Entonces, como ya le mencioné anteriormente los problemas, voy a explicar la necesidad de una nueva historia mundial. Es que para poder enfrentarnos a estos nuevos problemas mundiales, más efectivamente, tenemos que tener una identidad más fuerte de residentes, de habitantes del planeta Tierra. En vez de tener una identidad como japoneses, o como aquí se diría, una identidad de peruanos, deberíamos tratar de crear una historia que nos ayude a tener una identidad de habitantes de la Tierra, de residentes de la Tierra en sí. Como la historia mundial, y como ha sido enseñada en Japón, ayuda a cada quien a crear su propia identidad en sí. Entonces, una nueva historia mundial puede ayudar a crear una identidad más, mundial en sí. Una identidad que todos nos consideramos a cada uno de nosotros como habitantes de este planeta sin las divisiones que puede crear la antigua historia mundial. También esta nueva historia mundial es necesaria para poder moldear y nutrir la identidad de residentes de la Tierra, además de la identidad nacional. En esto se explica por qué la identidad de la nueva historia mundial se usaría para, como acabo de mencionar, formar y moldear la visión que tenemos. Es necesario poder tener esta nueva visión para que cada historiador, cada persona se pueda sentir, cada uno de nosotros, miembros de una sola comunidad, y como todos juntos podamos ayudar para solucionar los problemas de nuestra comunidad en sí.
And several years ago, I published a small book called Toward the World History, Toward the New World History in Japanese. This is the image of the book. And this book was translated into English. And this is a new version in English. This was published last March this year. And I offered a copy to Professor Maldonado, copy to this library, the library of this university. So maybe you can find a copy there. And if you can't find it, please ask Professor Maldonado, because he has his own copy now. But anyway, this is in this book I explain a concrete method for a new world history. So there are several points I would like to explore. At first, we can't view a nation and its border as a matter of course. We don't regard a container-like national history, just container-like national history, as a matter of fact. We pay more attention to comparison, connectivity, intercourse of different groups of people. We interpret what happened in the scale of long time and wide space, and we draw a sketch of the world at a particular time. It means that we try to slice the world, the timeline. We try to slice the timeline and try to draw a sketch of the world at a particular time. So these 5 points, these are the main methods for a new world history, and I certainly realize that all these methods are very close to the methods of global history, which in the English-speaking world many historians are now discussing. Ahora, se les anunció que en el libro anterior que estaba mencionando ese libro japonés, y también está el libro ahí, el cual se ha puesto para venta también. Aquí está. Hacia la creación de una nueva historia mundial de Hana Masashi, traducido por Noa Makito. Si es que hay alguna pregunta, ya creo que hay una copia aquí también que se ha entregado, si es que alguien la desea leer. Si no, supongo que también la pueden comprar. Un libro muy pequeño también lo pueden ver. Y en Esquina se van a discutir estos 5 diferentes métodos para una nueva historia mundial. Los 5 métodos, como se traducen y cómo se explican, es primero, el no ver a una nación y a su frontera como si fuera así simplemente, como si siempre fuera así, como si siempre hubieran sido, siempre van a ser y siempre lo serán. En este caso también no tenemos que considerar a una historia nacional como un contenedor, como si fuera así simplemente, como si simplemente toda la historia nacional va a tener toda la información necesaria para ese periodo, para esa nación. Todo dentro de simplemente la historia de esa parte geográfica. Se debe prestar más atención a la comparación, a la conectividad y al intercambio de diferentes grupos de personas. También hay que interpretar qué sucedió en la escala de gran tiempo y el mayor espacio todavía. Y finalmente se tiene que formar una imagen o un dibujo del mundo en un tiempo particular. Como sería, por ejemplo, agarrar un periodo de tiempo, digamos el periodo 1300, 1400, y ver todo el mundo en sí durante ese periodo. Ver qué está pasando, la conectividad, el tiempo en relación entre cada uno de ellos. Ese es un ejemplo nomás, no está diciendo que se tiene que hacer así. Y bueno, esas son las 5 ideas que se tienen. Ahora, también se sabe que estas son muchas de las ideas de que muchos de los historiadores globales del mundo que habla inglés, el mundo occidental, está haciéndose también hoy en día. So let's move on to the second part. So now I touched the term global history. What is the global history and what is world history in the English-speaking world? And in English-speaking world, at least world history has 3 meanings, in my opinion. First, universal history of the 19th century style. Originally, this kind of world history was invented in Germany at the beginning of the 19th century,
and it is almost equivalent with European history. And in the United States, it is called the history of Western civilization. And generally speaking, so far as I understand, even in Peru, many people believe that world history is equivalent of the Western history of the Western countries. This is the first one. And the second one, there is certain historians in US especially don't think it's a good idea to maintain the first meaning of world history or to be satisfied with the first meaning of world history, and they try to combine history of Western civilization with histories of other countries and regions. Maybe some of you remember that yesterday I discussed or I explained the birth of world history in Japan just after the Second World War. At that moment, Japanese historians combined Western history with Oriental one and called it world history. So in this respect, American historians did the same thing and going the same path. This is the second meaning. And the third one is the definition by World History Association, which was created in 1982 in the United States, which I explain later. Entonces, vamos a ver cuáles son las diferencias, como se puede ver, entre lo que se considera historia mundial e historia global. Bueno, principalmente es que, primero, historia mundial en el mundo occidental o el mundo que habla inglés hoy en día, es que se le considera primero la historia universal del siglo XIX, o sea, historia europea, historia de la civilización occidental. Este es el tipo de historia que nació en Alemania y que luego fue popularizada a través de Europa durante el siglo XIX y también por muchos de los historiadores norteamericanos. De hecho, se le podría considerar de que este es el tipo de historia que se usó para referirse a la civilización occidental. Después de todo, en la parte 2 menciona cómo la historia de la civilización occidental, más las historias de otros países y regiones, sucedieron tanto en Norteamérica como en Japón. El primer ejemplo es que en Estados Unidos, con algo de satisfacción que se tenía, decidieron combinar el término de historia mundial con lo de historia de civilización occidental, o sea, separar la historia mundial para poner la que se refería a historia de otros países fuera de ahí. Y esto es interesante porque, como habrán mencionado el día de ayer, explicó cómo después de la Segunda Guerra Mundial, Japón, cuando empezó a escribir su historia, combinó lo que era entonces su historia de su país o historia de Asia con historia de los países fuera también, con países fuera de Occidente, y llamó a ello historia mundial. Hay un ejemplo que pueden ver entre similaridades entre Norteamérica y Japón. Y el tercer punto es que la definición por la Asociación de Historia Mundial en los Estados Unidos, lo cual va a explicar más adelante. So this is the slide I showed you yesterday and explained. I will explain it tomorrow. And this is the third meaning of world history by World History Association. And it's too long, so just read this. But what is important is the top part. Put simply, world history is macro history. It is trans-regional, transnational, and transcultural. So in this respect, this is not the same with two other meanings of world history I explained in the former slide. And one more important point is that I marked it in red. It is also not necessarily global history. That is, world history is not simply the study of globalization after 1492. So according to the understanding of World History Association in the US, which was established at the beginning of the 1980s, and before that there was no
association of world history or even concept of world history in the US. So in this respect, in Japan, we invented the term Sekaishi, world history, in 1940, in the latter part of the 1940s. That means Japan preceded a lot US in terms of the term itself of world history. But anyway, important thing is that the world history is not the two other meanings I explained earlier, and the world history is not global history. And in this slide, in this association, they believe that the global history is the study of globalization after 1492. Y entonces aquí es donde esta diapositiva ya se las mostró el día de ayer. Dijo que les iba a explicar el día de hoy, o sea que es lo que se va a intentar hacer. Claro, es demasiado largo, o sea que para poder explicar este significado de historia mundial, la parte importante es la parte de arriba. En la parte de arriba donde se dice que, simplemente puesta, la historia mundial es macrohistoria, es transregional, transnacional y transcultural. Esta es la parte importante en que se tiene que entender cómo funciona de acuerdo a la definición hecha por la Asociación de Historia Mundial en Norteamérica. También una parte importante es lo que ha subrayado aquí o lo ha puesto en diferente color en rojo, que no necesariamente se trata de historia global. Eso es que la historia mundial no es simplemente el estudio de la globalización después de 1492. Ahí se pone entonces que esta definición, primero, es diferente de las otras dos definiciones que he explicado anteriormente, las cuales entonces no son la definición de historia mundial. Y segundo es que esta definición de historia mundial dice que la historia global, que la historia global no es la historia mundial y que la historia global solamente se enfocaría desde 1492. También es interesante mencionar de que esta es una definición que apareció en 1980 con la asociación. Entonces, anteriormente a esta asociación, los Estados Unidos no tenían una definición exacta de historia mundial, de qué se trataba o cómo se podía hacer. Eso significaría entonces que Japón, cuando intentó hacer lo que ellos llaman Sekaishi, ese es el término en japonés que significa historia mundial, significa que ellos hicieron anteriormente a Estados Unidos, predecieron a Estados Unidos el término de historia mundial y la definición también. So we have three definitions of world history in English, and in terms of global history as well, we have several definitions or explanation. And due to the lack of time, I don't explain a lot. But 3 years ago, this book was published, Thinking History Globally, by Argentine researcher, historian Diego Orstein. And there he explained the difference between world history and global history. There is a difference. And this difference is not the same as the World History Association's understanding. Ahora, entonces, esas son las tres definiciones que se pueden encontrar de historia mundial, y también hay varias otras definiciones de historia global, pero eso no significa que sean las únicas también. Más adelante podemos encontrar de que hay también definiciones de historia global, pero como se me está agotando el tiempo y yo tengo mucho, no puedo explicar muy bien. Pero les puedo mencionar acerca de este libro que ha sido propuesto por un investigador histórico argentino, Diego Orstein, en donde él pone esta definición de historia global e historia mundial. Él pone aquí diferencias entre ambas, y lo interesante es que ninguna de ambas son la misma definición que pone la Asociación de Historia Mundial que anteriormente. And the second definition of global history by Sebastian Conrad, who came here to give a lecture a couple of years ago. So some of you may know him. But anyway, according to him, global history is a kind of approach to the history. And
three kinds of approaches. Three kinds of approaches are very important in terms of global history. I wrote three approaches here, and just read it because it takes a long time to read all these. But what is important is that unlike world history, global history is not the history of the world. It's characteristic approaches to understand the history of the world. That is what Sebastian Conrad underlined. Entonces, también está otra definición de historia global que está puesta por Sebastián Conrad, que creo que vino aquí hace un par de años para hacer una presentación también, o sea que ustedes también ya lo deben haber oído de él, en el cual menciona de que entonces la historia global tiene tres acercamientos característicos acerca de la investigación, que se sepa desde el punto de vista de un ojo, la que clarifique, que describe las políticas, que se enfoca en microtemas, etc. En fin, aquí están las definiciones que había puesto Sebastián Conrad. Y el punto entonces que, como se puede ver, son tres diferentes caminos, tres características de ello que pueden ayudar entonces para la investigación global. Algo que también se diferencia de la otra definición de historia global que se hizo. So just mention the first part. What is important? Keyword is bird's eye view. The first line, a bird's eye view. That is very important as a method. In the second point, second line, connected and influence each other across national and regional boundaries. That is important. And in the third point, focuses on micro themes while taking global implication into consideration. So all these three approaches look like very much with the proposition I already mentioned in a previous slide. Entonces, las partes importantes que considerar en estos diferentes acercamientos es que la primera se menciona de que tiene que hacerse una investigación desde un punto de vista como un ojo de pájaro, viéndolo sobre el mundo desde más adelante, más arriba, todo en un estilo más macro. Entonces, la segunda, la parte importante es cómo la investigación que clarifica y describe las políticas y las economías y las culturas. La parte importante ahí es cómo éstas se conectan e influencian cada una a través de los límites regionales y nacionales. Y finalmente la tercera parte, en donde menciona cómo la investigación se enfoca en los microtemas, mientras que se toma una implicación global en consideración acerca de ello. Estas son las tres partes importantes entonces. So the method I propose for a new world history look like the approaches of global history. So my understanding is like this. It is an idea to create a new world history using the method of global history. That is what I'm now trying to do. I repeat the method, paying attention to comparison, connectivity, intercourse of different groups of people, and underlining the similarity of a common feature of different parts of the world rather than stressing differences. So far, we pointed out the difference or particularity of one country's history, which is quite different from other countries' history. But there are many similarities among all these countries' history. We will focus on that part, that is the second part, and drawing a sketch of the world at a given time. That is a bird's eye view of the world at a certain point, at a certain time. And so I have a very strange feeling because I have thought following the evolution of Japanese historiography on the basis of Japanese historiography and arrived at proposing several methods to create a new world history. But in other words,
there are professors, researchers who propose world history, and these two propositions or proposals are quite similar. So for me, it's a consequence of a particular Japanese historiography, but at the same time, it may be an influence of international scholarship. I don't know quite well, but anyway, that is a reality. Entonces, para poder entender los métodos que yo estoy proponiendo, es de que estoy tratando de proponer que se haga una nueva historia mundial usando los métodos de historia global. Y para ello, entonces, usando el método sería prestándole atención a la comparación, la conectividad y el intercambio de diferentes grupos de personas, y también subrayando la similaridad o la particularidad común de diferentes partes del mundo, en vez de simplemente estresar las diferencias. En muchas ocasiones en la historia mundial, en la historia de diferentes países, siempre se estresa la diferencia, el punto diferente que hay entre mi gente o la otra gente. Pero en realidad hay bastantes similaridades también entre diferentes gobiernos, diferentes personas, las culturas también, sobre todo. Y ahí es donde se menciona, la parte donde se pone una imagen del mundo en un punto, en un diferente punto, una especie de parte, una vida al mundo en diferentes partes, al final de cuentas. Algo interesante aquí que se menciona es de que aquí el profesor es que está proponiendo la idea de hacer una nueva forma de historia mundial. Sin embargo, también hay otras personas que proponen entonces lo mismo desde otro punto de vista aparte. Diferentes profesores japoneses también de que podrían proponer usando la misma historia mundial. Entonces, lo que se preguntaría aquí es que ¿es esto una consecuencia de la historiografía japonesa o es la influencia de la escolástica internacional entonces? What is important anyway is international collaboration. So let's move on to the third part, global history collaborative. After having discussed all these issues in my previous book, I came to the conclusion that I cannot do research on a new world history just within the national border within Japan, because this is world history. I have to discuss a lot with other countries' people. I need to inform my view and understanding of world history beyond the national border, beyond Japan. That's why I come to Peru. And I need to know others' view and opinions on world and global history. I have to make a network and work together with my international colleagues. That is what I'm now doing. Lo importante entonces es la colaboración internacional, y para eso llegamos a la tercera parte, la colaboración de historia global internacionalmente. Una vez que ya se había propuesto la idea de poder hacer una nueva historia mundial, se dio cuenta que no simplemente se podía mandar su mensaje o hacer su nueva forma de historia mundial únicamente en la frontera nacional de Japón. Es historia mundial. Tenía que poder hacérsela comunicar a diferentes partes del mundo. Necesita poder conversar con diferentes personas fuera del mundo, con sus colegas de diferentes otras partes del mundo también. Y eso es lo que está haciendo entonces, yendo a diferentes partes, hablando de sus ideas, comunicándose con diferentes personas, estudiantes, profesores, investigadores de diferentes países que comparten su mismo tema, su misma idea, para poder propagar la idea, hacerla crecer. Entonces, eso es lo que se está haciendo ahora. So this is the network I am now making, and I have been working for this network for more than 4 years. And on your left-hand side, that is the University of Tokyo, which is my university. I make a global network with French institution École des études en sciences sociales, and the American university, which is Princeton University, and 2 Berlin universities, one Humboldt University to Berlin and Freie Universität Berlin. So the 4 institutions are core institutions of this network, and we are doing a lot of innovative initiatives.
Entonces, aquí se muestra la misma red que se ha estado creando. Empezando con la de la izquierda está la Universidad de Tokio, que es la universidad del profesor donde él trabaja, con las diferentes facultades y escuelas donde él ha estado creando su red. También ha estado creando su red con escuelas francesas, la École des Hautes Études en Ciencias Sociales en Francia, la Universidad de Princeton en Norteamérica, también es parte, y sobre todo dos universidades en Alemania, la Humboldt-Universität zu Berlin y Freie Universität Berlin también, ambas partes, y todas estas son los 4 puntos principales, y también están enfocándose más en muchas innovaciones en todo. And these are members of, principal members of this network. This is Sebastian Conrad. He came here. Jeremy Edelman as well. He came here as well. This is Humboldt University's Andreas Eckert, expert of African studies, African history, and French institutions, Professor Alessandro Stanziani, expert of Russian history, but now working in the global history. And one more professor from Princeton, Sheldon Gallon, a specialist of Japanese history. But these are the core of this network. Ahora, estos son los profesores principales de la red en sí. Sebastián Conrad, ahí al centro, como lo pueden ver, él vino también hace un par de años. Al costado, al extremo de ahí se encuentra el profesor de la Universidad de Princeton, que también es especialista en la historia japonesa. Aquí estos otros dos profesores de las universidades francesas, el del fondo es especialista en la historia rusa, y todos estos son miembros principales entonces de la red de comunicaciones que se ha creado de historia global. So this is the first summer school organized by this network in Tokyo 3 years ago. Esta es la primera escuela de verano que fue organizada por el grupo en Tokio hace ya 3 años. 4 graduate students from each institution came to join us, and we discussed a lot about their research project. 4 graduados de la institución se reunieron y pudieron haber bastantes discusiones acerca de la investigación y del proyecto. This is a research workshop in Paris. Este es un centro de investigación que se tenía en París. And third summer school. Each year we organize a summer school in one of the 4 institutions. And this is the third one in Berlin. Y cada año siempre se crea una escuela de veranos en cada institución. Esta es la tercera que se hizo en Berlín. And this is another research workshop at Princeton University. Y este es otro taller de investigación también que se tiene esta vez en la Universidad de Princeton. In addition to all these activities within the network, I am now trying to go anywhere in the world to talk on my idea on new world history. Aparte de todas las actividades que se tienen en esta red, también estoy tratando de ir a diferentes partes del mundo para poder hablar acerca de las ideas de la historia mundial. This is at Seoul National University in Korea. Aquí está el profesor en la Universidad de Seúl en Corea. Nanjing University in China. Esta es la Universidad de Nanjing en China. And El Colegio de México in Mexico just 3 months ago. No creo que tenga que traducir esto, pero el Colegio de México en México hace 3 meses. So, not only all these pictures, but also some other experiences I have, because it is not always easy to take pictures. So I hope that you take picture on my picture here and send me so that I can show my experience here later somewhere in the world. But all these activities are now going on.
Entonces también ha tenido bastantes actividades, no solamente las que se han mostrado también en fotos aquí. No siempre es fácil tomar una foto, o sea que ha habido más actividades, más muestras solamente que esas fotos que ha mostrado. Por eso espera de que cuando termine esto podamos tomarle una foto para que esa manera se la podamos enviar y para que pueda mostrar también en su siguiente presentación. So now let's move on to the last part of my talk, that is the questions of positionality and language, which is very serious. I repeatedly visit foreign countries and discuss a lot with my colleagues, international colleagues, and then I realized there are several, at least two very serious questions I have to tackle. Ahora vamos a la última parte de la presentación, las preguntas acerca de la posicionalidad y del lenguaje. En muchas ocasiones que va el profesor a diferentes instituciones para encontrarse con sus colegas y poder discutir acerca de los temas, siempre hay un par de preguntas que siempre hacen mucho, que se tienen que responder o se tienen que hacer. Until several years ago, when I published a book on the book I showed you earlier, I discussed everything in Japanese within the framework of Japan. So there is no question of positionality. I always talked my thought in Japanese to a Japanese audience as a Japanese researcher, historian. But after that, I start to discuss with international colleagues on world history, which we have to share. So in that case, it is not necessary for me to discuss everything from Japanese point of view. It is not sufficient. And in which position I interpret and understand the new world history, that is a question I am always asking to myself. And at the same time, to whom I try to tell and explain my understanding on the new world history. Entonces, con el libro que les mencioné anteriormente, que ya les he mostrado, cuando se leía ese libro y se trataba de explicar esas ideas, en un principio, como el punto de vista era más cerrado dentro de Japón, después, siempre que se trataba de explicar esas ideas, se explicaba de un punto de vista de un investigador japonés explicando en el idioma japonés a estudiantes japoneses. Pero una vez de que el profesor salió de la esfera japonesa a una esfera mundial y conversó con diferentes colegas de ahora un ámbito más internacional, ahí entonces fue cuando tuvo que tratar de explicar ideas japonesas a diferentes personas, tuvo que empezar a discutir ideas nuevas, en términos nuevos con sus diferentes colegas en diferentes países también. Y es cuando entonces entran estas dos preguntas entonces que se tienen que hacer cuando está discutiendo con ellos. La primera, ¿en qué posición yo interpreto y entiendo la nueva historia mundial? Y la segunda, ¿a quién estoy tratando de decir y explicar mi entendimiento en la nueva historia mundial? And one more very serious issue is the question of language. In which language I will try to describe a new world history? Until several years ago, I discussed everything in Japanese. At that moment, I believed that it was sufficient for me to explain everything in Japanese to the Japanese public. But that is not sufficient. In that case, in which language I will try to describe a new world history? In Japanese, of course, because my original idea comes from the context of the evolution of Japanese historiography, which I explained yesterday. Then I will try to translate it into foreign languages. But is it feasible? Because I evolved my thought in the context of Japanese language, which is not the same with other foreign languages. So it is not very easy to translate everything from Japanese into other foreign languages. So far as I have an identity of both resident, but at the same time, I have to say that
So far as I have an identity of both residents of the earth and Japanese, and interpret the past of the world using global history approach, I hope my text could be understood both by Japanese and people of other countries. But however, I have to explain carefully the context from which my idea has come. Ahora, la parte también, aparte de entonces lo que se explicó anteriormente, se tiene que entender la idea del lenguaje, la pregunta del lenguaje en sí, porque se pregunta entonces, ¿en qué lenguaje voy a tratar de escribir una nueva historia mundial? La idea sería entonces, claro, que se tendría que explicar en japonés, porque después de todo, ahí fue donde su idea original vino, a través del contexto de la evolución de la historiografía japonesa. Pero tal como se los explicó en la presentación del día de ayer. Pero luego cuando intenta preguntarse entonces, cuando trata de explicárselo a diferentes personajes en otros países, está entonces siguiendo la idea, ¿debería traducirlo en un lenguaje extranjero? ¿Y incluso es posible hacer eso? Es decir, como se ve entonces la identidad, como una identidad de residente de la Tierra y como japonés, y también tiene que intentar interpretar el pasado del mundo usando el acercamiento de historia global. Él espera entonces que su texto pueda ser entendido tanto por las personas japonesas y tanto por las personas de diferentes países. Sin embargo, también tiene que explicar el contexto cuidadosamente para poder dar una idea, para poder explicar desde dónde su idea ha venido. Y entonces desde ahí proviene su intento de explicarlo todo en inglés y esperar de que también la gente pueda entenderlo, porque el traducir del japonés al inglés no es nada fácil. Tienen 3 alfabetos. I am now speaking in English, so some of them, English is now becoming a kind of international language of academic communication. So some of you think that it is sufficient for me or for you to communicate just in English, but I don't think so. The reason is here. Each language has its own system of viewpoints, values, context, configurations of words, that is knowledge. Each language has its own knowledge system. That is my opinion. Not my opinion, that is the reality. Thus, depending on the language, human beings have various humanities. We create our humanities, knowledge of humanities, by using our own language. And each language has its own knowledge system. That means there are many different humanities in the world. The English and its knowledge system is just one of them. So it is important to translate what I am now discussing into English, but at the same time I have to translate it into Spanish, into Chinese, into French, etc. Just translating it into English is not enough. It makes English richer, but it doesn't make Spanish richer. So far as I am just satisfied with translating my thought into English. So if the diversity is the value we need to maintain in this globalized world and develop now, explaining everything just in English is not a good idea. We have to keep and develop our own humanities, but try to explain them in other multiple foreign languages. So in this respect, translation studies will be very important from now on. Entonces, para poder hacer esta traducción, en hablar inglés no es solamente lo único necesario, porque como pueden ver también tengo que traducir de inglés a español para poder explicárselo a ustedes. El inglés no es una lengua internacional para poder traducirlo todo hoy en día, porque cada país tiene su propio idioma, cada país tiene su propio lenguaje, y en realidad cada lenguaje tiene su propio sistema de puntos de vista, de valores, contextos, configuración de palabras. Eso es conocimiento.
cada lenguaje tiene su propio sistema de conocimiento y es su propio sistema de conocimiento de cada persona, de cada lugar en realidad. Entonces, dependiendo del lenguaje, los seres humanos tienen varias humanidades, porque cada lenguaje tiene las diferentes humanidades o conocimiento cultural que proviene de cada lugar, cada área donde la gente ha vivido y donde se ha desarrollado ese lenguaje. Y eso es lo que se trata, pues el inglés y su sistema de conocimiento solamente es uno de esos sistemas de conocimiento, una de esas humanidades. Y cuando se trata de comunicarse con otras personas, si se trata de usar el inglés, lo único que sería eso es cierto, si usamos el inglés únicamente, el sistema de conocimiento de inglés y sus humanidades se enriquecerían, pero el español, el chino o los otros idiomas no lo harían entonces. Se tiene que tratar de enriquecer tanto las humanidades del inglés como las propias que tenemos hoy en día acá. Entonces, si la diversidad es el valor que estamos tratando de mantener y desarrollar ahora, explicar todo solamente en inglés no es una buena idea. Tenemos que tratar de mantener y desarrollar nuestras propias humanidades, pero tratar de explicarlas también en los diferentes idiomas extranjeros. Por lo tanto, los estudios de traducción serán muy importantes a partir de hoy en día. So English is not a perfect language. Of course, it has its own characteristic, and we cannot include everything into English. We can everything we thought we think in Japanese into English. That is certain, and that is the same thing with Spanish as well. But what is important is it is not sufficient for us to translate our thought into English, just in English. We try to translate our thought into several other languages. In this respect, I need to learn Spanish more, and there are a lot of things to do. I sometimes regret because until several years ago, I was very happy within the framework of Japan and Japanese language. And once I go out of that framework, there are too many things to do and a lot of questions I have to solve. But I'm very happy now to challenge all these very difficult but innovative elements. Entonces, el inglés no es el único lenguaje que se puede usar, más que nada. Tenemos que tratar de aprender otros idiomas aparte de ese. El profesor decía como anteriormente, porque el idioma inglés no es perfecto, es decir, el japonés no se puede traducir completamente al inglés. Muchas de las ideas ahí no se pueden poner perfectamente al inglés. Este tiene sus propias idiosincrasias también. El profesor anteriormente estaba complacido cuando estaba dentro del marco de punto de vista japonés únicamente, pero ha tenido que también salirse de ese marco para poder expresar sus ideas. Y está teniendo mucho placer en realidad en enfrentarse a estas nuevas ideas, estas nuevas innovativas que tiene. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Good evening to everyone. I'm going to try to explain in English. So I think it's an idea to try to reunificate all the history of all the world. So I think that maybe the university with the Embassy of Japan can do a course of methodology to try to understand to all the students here in San Marcos. So it's like try to give a course to all the students. So it's a great idea that you can consider todo el mundo, y creo que el libro que él nos ha brindado puede ser una gran fuente de información para todos los estudiantes. Y creo que es en inglés y no todos los estudiantes tienen la capacidad de entender ese lenguaje. Lo que creo que tal vez la universidad puede hacer en conjunto con la Embajada de Japón es hacer un taller aquí en San Marcos sobre tratar de entender esta nueva metodología para poder unificar toda esta historia.
historia como departamento es bastante seco, ¿no? Entonces, pero es parte de los challenges del seminario, así que el hecho que el primer ciclo esté acá es muy importante, porque vamos a ver cómo con primer ciclo vamos a ver de otra forma estos temas. Vamos a ver si tiene éxito o no. Estamos haciendo este cambio, ¿no? Buenas noches. Mi pregunta, ese es el profesor. Quisiera saber, al hablar de historia mundial, puso el término residentes de la Tierra. Al crear ese tipo de conciencia en cada persona, en todo el mundo, quisiera saber qué posición nos pondríamos al saber que existen colonias en África, sobre Francia, si tendríamos los que no conocen su historia, si crearía algún tipo de revanchismo hacia las potencias que dominan ese tipo de colonias. It is a very good question, and that is I'm now trying to clarify. Of course, in addition to the identity of residents of Earth, we have other identities like Japanese, Peruvian, or some other countries' national identity, as well as Lima's people, etc., etc., multi-layered identities. So it means that we cannot have the single world history which share among us. There are many different points of view to look back the past of the world. And what is important for the moment is to try to understand others' point of view on the past. That is the starting point. Of course, in the end, there may be some kind of common knowledge which could be shared by many people in the world. But for the moment, there is no other option to start with understanding others' point of view on the past of the world. Entonces el profesor dice que es una muy buena pregunta en realidad, porque aunque estaba tratando de poner el término residentes de la Tierra y la nueva historia mundial se trataría de formar una conciencia más para todo el mundo, en realidad cada quien va a tener su propia identidad también hoy en día. Están los japoneses, somalíes, peruanos, y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia identidad, nuestra propia forma de ver el mundo. Entonces lo que se trataría de hacer primero para tratar de investigar es que tratamos de que cuando se ponga un estudio de la historia tenemos de que intentar hacer de que las personas vean primero el otro punto de vista, traten de ver cómo otra persona ve la historia desde otro punto de vista. Eso es lo que se estaría tratando primero, tratar de investigar. Eso es cierto que también habría serie de conocimiento común que cada persona entendería con relación a otro país. Pero lo primero que se debe tratar de hacer es hacer de que se pueda intentar explicar y hacer entender que se vea la historia desde el punto de vista del otro, de la otra persona. That is one of the reasons I come here. I want to hear your point of view, your opinion about the history of the world history. Y esa es otra razón también, el profesor quiere escuchar, quiere saber su punto de vista, su forma de ver la historia, desde su punto de vista de ustedes. Eso es lo que está tratando de explicar, tratando de hacer entender. Mr. Macea, my question is trying to think about this concept of resident of the earth. How far are we right now as a global society to reach those global concepts in where we need to be aware or
create awareness in the world of these global issues. For example, the way we transport or the way we move. Because this I think it's very related with our aspirations, you know. For example, here in Peru, I don't know in Japan, but here in Peru we have an aspiration that if we move in or by car, your social status is like much higher than if you move by bicycle. Even though that moving in bicycle is more efficient, right? So I found like many contradictions for me to understand and reach this concept of resident of the earth, you know. Comment. I understand it. I understand you very well, and you're right. It's quite difficult to arrive at that point of having a strong consciousness of being the resident of the earth. But I believe the force of history. History is not just to look back the past. History is not just to clarify what happened in the past. History is for the present and for the future. That is my opinion. And as a historian, I try to make use of this force of history to create a better world. That is my challenge. And I'm sure that it is not very easy. But I am an academic, I'm not a politician. I can say an idea. That is what I am now doing. Voy a pedir que el compañero si puede decir la pregunta en español para que los demás puedan entenderla. Mi pregunta estaba más relacionada a cómo conseguir entender este concepto de residente del mundo en un mundo en donde hemos creado ciertos ideales, en donde la forma en que nos movemos dice mucho de nuestro estatus social, ¿no? El otro día, como ejemplo, conversaba con unos chicos de la Universidad del Callao, y entonces estos chicos me decían que, claro, lo primero que quieren hacer cuando terminan la universidad, ¿qué es? Comprarse una casa, trabajar, comprarse el auto, ¿no? Pero comprar el auto es una forma como ya no tan sostenible de vivir en el planeta, porque el auto requiere, ¿no?, gasolina, y la gasolina requiere que la tengamos que extraer de un pozo petrolero aquí en el norte del país, y eso como que es contraproducente con la necesidad de buscar otras formas más eficientes de movernos, como en bici. Pero luego eso va en contradicción con nuestros ideales de éxito, ¿no? Porque pues, por el qué dirán y este tipo de cosas, ¿no? Es un poco la pregunta que hacía. Es que lo que él piensa que moverá la idea de los residentes de la Tierra y el impulso es la fuerza de la historia en sí. Porque aunque es cierto que la historia muchas personas lo ven como es cronología o mirar al pasado, el profesor no lo ve así. Él lo ve que la historia es para el presente y para el futuro. Que la historia puede ser usada para hacer los cambios, para cambiar la mentalidad de las personas, para moverlo hacia el mundo, hacia una forma mejor para moverlo hacia una forma mejor de vivir. Eso es lo que él, como un historiador, está tratando de hacer. Ese es su desafío, esa es su prueba, y espera que lo pueda lograr más adelante, o inspirar para que más gente lo pueda lograr más adelante. No sé si eso responderá a tu pregunta. Okay, good evening everybody, and good evening again, Mr. Aneda. My question is that it's a big challenge pretending that knowing every culture, right? But I think that history has to investigate more about cultures. You know that nowadays we used to
teachers mostly used to adapt the past to answer the questions that are in the present, to answer the problems that we have nowadays, right? But I think that it's a big challenge to have like the summer courses that you pretend to have in other countries. And I think that you can do these summer courses here. Yes. to know our culture too. And one question was that personally speaking, I think that your point is that we not only view our history as apart from other countries. We have to view our whole history, and it's not a kind of apart our own identity, but also is a kind of comparison and connect with others one. And my question is that at what time, or what was the day that you realized that it has to be here? That what was when do you realize that we have to do that we have to okay, I am Japanese, but I have to go another country? I don't remember exactly I started to think like this, but I have a lot of experience outside the country. In France and in Middle East, I studied Iranian history at first. I got my PhD on Iranian history, so I visited the Middle East many times, and China, Korea, and Southeast Asia, many countries I visited. So it seems to be very natural for me to think of the world. So in this respect, I am very privileged. If I remain in Japan, I don't think like this, maybe. But I'm old, so with time I traveled a lot, and I got an experience, and then I now want to work for the world, not only for Japan. No, mi pregunta fue que ¿en qué tiempo el profesor se dio cuenta de que, bueno, él es japonés, ¿no? Pero ¿en qué tiempo se dio cuenta que tiene que ir a diferentes países a transmitir esta idea que él tiene con un grupo de compañeros o colegas y que lo podría hacer acá también para que nosotros transmitamos nuestras ideas, ¿no? ¿En qué momento él se dio cuenta de que no solo tiene que estar en su cultura, sino transmitirla a todos? El profesor menciona de que en realidad no puede saber un día exacto en que simplemente decidió de que tenía que hacerlo, pero él ha tenido mucha experiencia. Él ha estudiado en Francia, ha ido a Irán, su tesis doctoral de hecho se especializó en historia de Irán en realidad. Ha visitado China, ha visitado Corea, y todas esas experiencias en visitar diferentes países, investigarlos, conocer a la gente, eso le ha dado una gran cantidad de experiencia en realidad. Y eso creo que le dio también para pensar de que, aunque estaba trabajando también para Japón, él quería trabajar también para el mundo en este caso. Buenas noches con todos. Una pregunta, un poco quizás sana. Muy interesante el proyecto o la idea, esta metodología del New World History. Mi pregunta es cómo podríamos aplicar, o usted considera que podríamos aplicar este tipo de metodologías en países como el Perú o en regiones subdesarrolladas. O sea, sabemos que en países como Estados Unidos, Japón o cualquier país europeo tienen el presupuesto y los centros de investigación potentes para poder hacer estas investigaciones a gran escala. Pero la idea no es estar exentos de estas grandes ideas, tradiciones y metodologías. ¿Cuáles considera usted, que en su experiencia, que podríamos sortear como academia, como universidad, ¿no? Para poder entrar en esa dinámica? ¿Y te refieres a la metodología de investigación o a la metodología de crear la red de investigación? No, me refiero en general a la idea del New World History. In general, the idea of New World History. But in that case, I propose the slice of the world at a certain period, at a certain time in the past. That means not only rich countries, but also colonized countries or some other
people are included, depicted on that picture, on that sketch. And there, I try to explain the situation of this group of people, what is, and the difference between the two or three. It is quite easy to include everything in the same picture. So I think from methodological point of view, this new world history is much better than the previous one. In the case of previous one, we imagined always that there are several big civilizations, and each civilization has its own history. So some countries or some people which didn't belong to that civilization could be excluded from the story. But if we cut the world in slices, if we slice the world at a certain period in the past, it doesn't happen like this. Entonces lo que se recomendaría aquí en este caso es que se hiciera como una pequeña rebanada del mundo, al final de cuentas, durante un periodo de tiempo. Y ahí pudieras ver a las diferentes civilizaciones, tanto los países desarrollados o subdesarrollados o colonizados en ese periodo de tiempo. Y entonces ahí pudieras investigarlos y los pudieras entonces explicar a los grupos de la gente en sí, para que de esa manera puedas ver las similaridades y también las diferencias entre todos esos. Porque este tipo de historia mundial es más accesible hacer que la antigua, porque este tipo de historia te permite estudiar a estos grupos todos que te mencionan en este periodo de tiempo que tú escogerías. Mientras que en la antigua historia mundial tendrías a estas grandes civilizaciones, y todas las que no estén dentro de esas grandes civilizaciones son excluidas de la historia mundial. Mientras que en este otro tipo puedes estudiar a todo lo necesario en ese periodo de tiempo y con comparación y similaridad, te das cuenta. Así metodológicamente esto es como sería más apetecible en realidad. I want to add one more thing. I just published, not this one, I just published a book, new book in Japanese last March. In that book, I tried to draw a sketch of 5 different times in the past, sketch of the world. And next time when I come here, I will give a talk on that specific pictures of a certain time of the past, a certain time of the world in the past. Maybe if you hear my explanation, you can understand my intention better. So that will be the next time's lecture. Y una cosa más que quiere añadir es de que últimamente el profesor ha publicado un libro, no este libro, otro libro en japonés el marzo pasado, en donde él explica más que nada lo que está mencionado acerca de sacarle pedazos del mundo y menciona 5 diferentes periodos de tiempo donde ha hecho eso. Espera que la próxima vez que él pueda venir, él traerá ese libro y pueda explicarlo entonces mejor su metodología usando ese libro, y tal vez de esa manera, si tú estás escuchando su explicación, podrías entender un poco mejor de cómo él está tratando de decirlo, en vez de que te tenga que hacer una explicación algo breve debido a estas preguntas.